Bienvenidos al séptimo episodio de Encuentro con la Literatura. Hoy, como siempre, con Hernando Carrizosa, el artista egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional, Fernando Ibáñez, el siempre emotivo redactor y comentarista del teatro, Bernardo Borges, que nos trae sorpresas de vocabulario. Y hay que recordarles que esta semana en la que estamos se celebran 2 aniversarios de 2 fallecimientos que conmovieron al país, como fueron la muerte de Jaime Garzón Forero, el humorista y jurisconsulto, y de Luis Carlos Galán Sarmiento, el 1 del 13, viernes, y en consecuencia haremos una actividad en la Biblioteca Pública Municipal de Chía, en la que se verán películas de los diferentes personajes creados por Jaime Garzón y su grupo, porque detrás de Jaime hay un libretista, hay un editor, hay una persona que hace los libretos, los libros, Antonio Morales, Eduardo Arias, en fin, hay mucha gente que colaboraba con él. Y Luis Carlos Galán, que era un orador, y yo creo que la literatura y la oralitura se unen en Luis Carlos Galán cuando hacía esos discursos tan emotivos y tan bien hechos, tan bien previstos, como que motivaban a quienes lo escuchaban en ese momento de hacer una verdadera oralidad con la comunidad. Entonces vamos a empezar con Bernardo y sus aportes a enriquezca su vocabulario. Buenos días a todos nuestros oyentes de Encuentro con la Literatura. Y buenos días a mis compañeros de hoy, Hernando Carrizosa, Fernando Ibáñez y nuestro director Luis Eduardo Vargas. Quiero retomar hoy la inquietud mía que siempre me ha tenido pendiente de encontrar solución y entendimiento a muchos de los vocablos que se utilizan cotidianamente y que lo mal emplean persistentemente o ignoramos inclusive qué significan ciertas palabras. En la literatura hispanoamericana está Juan Rulfo, tal vez uno de los 2 libros más famosos que escribió él, Pedro Páramo y El llano en llamas, que es lectura obligada, diría yo. Uno no puede morirse sin haber leído cualquiera de esos 2 libros o los 2 y conocer un poco acerca de la escritura maravillosa de Juan Rulfo, escritor mexicano. Hoy traigo unos vocablos que él utilizó en sus libros para ver si conocemos verdaderamente su significado. Encuentra uno en El llano en llamas palabras y también en Pedro Páramo, palabras como apachurrar, que es aplastar, reventar. Entonces él dice en una frase de su libro, debe saber lo que había hecho, lo hubiera apachurrado. Buche, porción de líquido que cabe en la boca, ni siquiera para hacer un buche hay agua. Casuarina, árbol australiano, dice Rulfo, donde están esos árboles llamados casuarinas. Comején, insecto neuróptedo. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara. Costal, saco de tela ordinaria. Me acuesto sobre mis costales. Chirimía, instrumento músico de viento, dice Rulfo, igual que el tambor que anda con la chirimía. Derrengar, descaderar, torcer. Parecía que el becerro ya estaba derrengado. Desperdigar, separar, desunir, esparcir. Están desperdigadas casi todas las casas. Desportillar, deteriorar haciendo portillo. Ese viejo desportillado que yo soy, dice Rulfo. Elote, mazorca tierna de maíz, dice en su escrito, sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes. Graznar, gritar como el cuervo.
graznando con gritos que ensordecían. Machete, arma blanca más corta que la espada y de un solo filo. Cortó las ramas con un machete. Matojo, mata, planta, golpeaba con ansia sobre los matojos. Matrero, astuto, suspicaz, la gente se había vuelto matrera. Monaguillo, niño que ayuda a la misa y otros menesteres en la iglesia. Panza, barriga, vientre. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Rebozo, mantilla. Me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Rescoldo, brasa menuda. Timonera, pluma grande de la cola de un ave. Recoger el lodo con las plumas timoneras. Tremolina, movimiento ruidoso del aire. Lo único que va a subir fue el viento en tremolina. De manera que este es el aporte de este 7º podcast de Encuentro con la Literatura, este episodio, y con una recomendación especial que ojalá cuando lleguen a sus manos los libros de Rulfo los lean porque verdaderamente son maravillosos. Sí, a propósito, un comentarista que encontré por internet dice que trataba de reducir al máximo las novelas que escribía. Entonces, son muy sintéticas y muy precisas esas palabras que utilizaba Juan Rulfo en Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Pero bueno, eso sirve para recomendar que este grupo de trabajo podría, pues ya lo dijimos en el episodio anterior, pero que uno oye muchas entrevistas de deportistas y de otras personas que le da a uno como hasta lástima de saber que no tienen la expresión, la locuacidad, la fluidez verbal como para transmitir lo que quieren decir, ¿no? Y casi siempre usan la manida frase de es que no tengo palabras con que expresar. Entonces nosotros nos ofrecemos a que a través de deportes podamos decir, que podamos preparar a esas personas, ¿no? Quitarles un poco la timidez, enriquecer el vocabulario y hacerlos espontáneos, pero que tengan recursos literarios para hacer una buena entrevista. A continuación, Fernando nos enriquecerá también el conocimiento acerca del teatro que él tanto conoce. Bueno, muy buenos días, gracias Luis Eduardo. Un saludo a los compañeros de la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Hablaremos hoy sobre lo que denominamos el recorrido hacia la puesta en escena, el camino al escenario, cómo llega una obra y un actor a las tablas para encontrarse con su público. Hablo más que todo desde una experiencia personal, desde lo que ha sido mis recuerdos y mi experiencia en el trabajo de las puestas en escena, tanto como actor como director, o como lo que he observado en otros trabajos escénicos. Primero que todo, el trabajo del director es prepararse para hacer ello. No siempre tiene que haber sido actor. Puede prepararse igual para director en la medida en que existen escuelas y universidades que preparan para ello. Pero lo único que da el conocimiento, la experiencia y el saber es la práctica permanente en el escenario, que es la selva donde uno doma la vida. Primero que todo tiene que seleccionar el texto que va a poner en el escenario. La puesta en escena nace de un texto, sea de un dramaturgo reconocido, de un escritor reconocido o de un texto literario del cual se parte para hacer lo que llamamos una adaptación de puesta en escena. Lo usual es que una vez se haya seleccionado el texto, se reúne al grupo de trabajo que ya ha sido seleccionado previamente en función de la obra que se va a poner en escena y se les habla del texto que se va a montar, se hace una pequeña síntesis del argumento del cual consta la obra y se empiezan lo que llamamos unos trabajos preparatorios de trabajo de mesa, que para mí es fundamental. Otras personas lo pueden obviar, pero para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque la obra debe tener
un marco histórico. Sobre todo hay que ubicarla históricamente. Hay que ubicarla socialmente. ¿Cuál es el contexto social? Porque los personajes que alimentan una obra de teatro son seres sociales y tienen una vida social que tiene que transmitirse al escenario. La filosofía de vida que prevalece en ese momento histórico tiene que ver también con el pensamiento prevalente, con cuáles son las doctrinas de pensamiento que funcionan en esos momentos, y el contexto político. Para mí el contexto político es fundamental porque de todas maneras el teatro es un acto político. Es un acto político desde el concepto griego de la política y es una expresión del pensamiento. Eso es lo que nosotros llamamos poner en contexto la obra. ¿Cuál es el contexto del trabajo que vamos a hacer, del cual deben empaparse los actores totalmente en función de que ellos tienen que saber qué es lo que van a hacer? El director no tiene unas marionetas para dirigirlas, tiene unos seres humanos pensantes, creativos, pensadores, y también que pueden discernir de una manera diferente a la del director, alimentando la puesta en escena. Cuando ya está suplido este paso, entraríamos al proceso de ensayo. Los ensayos son laboratorios permanentes de formación del actor. En ellos, cuando uno tiene su diario de trabajo como director, tiene elementos muy claros que trabaja casi permanentemente de manera cotidiana. Hay un aspecto fundamental que a veces lo prepara el director y otras veces los actores lo deben saber ya y el director no tiene por qué intervenir en ello, y es el trabajo de calentamiento. Es decir, tiene que preparar el cuerpo para el trabajo escénico, así como el médico que va a operar prepara todos sus utensilios para la operación. El actor tiene que prepararse física, mental y espiritualmente para hacer un ensayo, solamente un ensayo, porque se entrega a la construcción de un personaje. Ello significa también, por ejemplo, trabajar en el cuerpo, trabajar en la respiración, trabajar en la voz, y muchas veces, que esto lo tomo de Stanislavski fundamentalmente, y es trabajar sobre los sentimientos de los personajes. Cuando hablo de los sentimientos de los personajes es que el actor se encuentra con quién voy a dialogar en el escenario, es decir, con qué personaje me tocó, es decir, con quién voy a bailar. Y ese personaje que le toca tiene que construirlo, porque no existe. El único que le da vida es el actor. Lo hace a través de ese proceso de formación permanente, de sus laboratorios, de talleres, del trabajo personal en solitario, del debate que nace de los encuentros después de los ensayos, donde se analiza cada uno de los ensayos, y entender que cada ensayo es un proceso de exploración. El encuentro con el personaje es la construcción del personaje, es un encuentro cotidiano, permanente, diario, dialogado, en donde el personaje, como un dibujo de un artista, va tomando forma hasta que termina siendo una escultura a disposición del actor para ser puesta en el escenario. Después viene el encuentro escénico con los otros actores, donde dialogan según la trama presentada por la estructura dramática de la obra. Los ensayos son un rosario de pensamientos, son una cadena de encuentros, son una cadena de desencuentros también. Es la construcción de algo que tiene que quedar a satisfacción del director, pero también con el goce de los actores, que deben divertirse en el escenario, disfrutar lo que hacen, y de esa manera el espíritu del personaje fluye de una manera más elocuente. Finalmente, el estreno, donde todos estamos sufriendo por ese momento mágico del encuentro con el espectador y en donde nos confrontamos si realmente pudimos lograr lo que nos propusimos. Todo esto forma parte de lo que llamamos la estructura de la dramaturgia, que nace de la creación, que nace de una puesta en escena concienzuda, seria, dialogada, y hace del actor un protagonista de su propia vida. Esta es la experiencia de una puesta en escena, y hay muchas otras, y hablaremos de cómo los dramaturgos, cuando hacen su estructura teatral, simplemente se convierten en laboratorios y piezas de laboratorios de la construcción de una vida que se pone en escena para ser encontrada
con un público que espera ansiosamente disfrutar de verdades, de ansias y de personajes que quisieran ser y que se encuentran con ellos en cada noche del teatro. Gracias, Fernando, por su generosidad para con quienes nos escuchan, porque les cuenta absolutamente todo lo que es y en esa forma tan ordenada y sobre todo tan apasionada con que cede esos conocimientos que tiene del teatro. Pero estamos angustiados porque la cultura cada vez tiene menos presupuesto, menos dolientes. La gente como que se conforma con los escenarios sin que haya actividad, haya eventos que justifiquen la existencia de los escenarios, y estamos pidiendo desde los periódicos, ya están pensando que en el próximo presupuesto va a haber recortes, y si el presupuesto de este año era para las industrias culturales, olvidando a los artistas que están emergiendo, a los consagrados menos conocidos, pues estamos en una situación grave. La Casa de Poesía Silva en Bogotá tiene problemas financieros, económicos, que no puede por sí solo sobrepasar esas angustias económicas por las que pasa cada año sin la ayuda oficial, porque la cultura generalmente no es muy rentable. Uno va a la Casa de Poesía Silva sin costo, a la biblioteca, a la fonoteca, a escuchar discursos, poesía, a la librería, a comprar textos muy baratos. Entonces, desde aquí, desde Encuentro con la Literatura, llamamos la atención del Estado de Bogotá y del Ministerio de Cultura para que le asignen un presupuesto que salve a la Casa de Poesía Silva. Y para recordar a su anterior directora, María Mercedes Carranza, voy a leer esta que me parece muy oportuna poesía y que ella llamó La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa, son ruina las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Ahora le voy a dar el paso a quien ya conocemos por su talante también emotivo y sobre todo que anima el debate y la discusión acerca de la cultura. Bienvenido, maestro Hernando Carrizosa. Gracias, Luis Eduardo, Bernardo, Fernando y Paula, por estos encuentros que me parece a mí que estos diálogos pues no solo persiguen el placer de la conversación y la necesidad de los comentarios y otras cosas que nos alegran al volvernos a encontrar en cada oportunidad que podemos, sino a propósito de esta casa, la última parte de esta casa destruida, derruida, en la cual estamos ampliándola, no es solo nuestra casa, sino nuestro país, podríamos decir, o el mundo en general, ¿no? Estamos asistiendo a estamos viviendo en un momento que para nosotros se nos hace muy difícil y tiene que ver precisamente con esa manera de interpretar la vida. Como decía Fernando, tan interesante comentario sobre la dirección de teatro, o sea, de lo que es una obra de teatro, que nos ilustra de que el arte no es una cosa casual, gratuita, sino que es una cosa
muy importante en la vida de todos los seres humanos. Y el sentido que tenemos o la valoración que hacemos de ese sentido que tiene la cultura, específicamente, como siempre decimos aquí, las artes, de esa necesidad vital en el ser humano que está tan mal interpretada y porque por lo tanto no recibe presupuestos porque es de la interpretación, como decía Bernardo también, los términos significan algo y la interpretación de esos términos es lo que empuja o valida la decisión o el proceso de desarrollo de eso mismo que nos interesa. Entonces, ¿qué pasa? La vez pasada comentamos que no pasa nada, ¿no? Que no está pasando nada y sigue sin pasar nada. O sea, y decíamos también, no es que no pase, lo que está pasando es que no significa nada, porque está pasando algo que es nada. O sea, no hay preocupación, no hay decisión, no hay interés, hay esa indiferencia frente a esas manifestaciones culturales. Aún más, decíamos también de pronto que hay ignorancia general al respecto, porque se cree que es una cosa superficial e inútil, etcétera. Se le colocan adjetivos que son muy discutibles, a pesar de que se han cuestionado mucho como inútil, ¿no? Ahora que decía Bernardo los términos, inútil, ¿qué es, no? Que puede ser algo que no sirva para nada, o puede ser inútil en un sentido determinado para ciertas cosas. ¿Qué sucede? Nosotros comentamos, hablamos, dialogamos y reflexionamos acerca de las cosas porque es lo que nos interesa en nuestro oficio, pero ¿qué otra cosa, qué es lo que debería pasar o lo que nos gustaría es que no solo es el comentario, sino que algo hay que hacer, ¿no? Si no pasa nada, hay que hacer pasar algo. Y hacer pasar algo, entramos de una vez al significado, o sea, tendremos que recuperar nuevamente los significados de las cosas, entre estos, por ejemplo, el que nos interesa, el arte, recuperar el significado para que eso tenga valor y podemos motivarnos a tener actitud frente a la posibilidad de cambiar o a veces ni siquiera de cambiar porque se cambia lo que existe y a veces no existe nada ahí, es que crearlo, inventarlo, ¿no? Entonces que también es un oficio de los artistas en general, ¿no? Bueno, pero estoy tomando la palabra mucho, entonces la idea aquí es el diálogo y las preguntas, como siempre decimos, los comentarios de todos nosotros, ¿no? Eso no es diálogo, eso es polémica lo que usted genera. Bernardo quiere opinar. No, pues yo, de acuerdo a lo que tú decías, Luis Eduardo, de que no nos enteramos de lo que sucede específicamente con los presupuestos y yendo más al fondo de los hechos, que no nos preocupamos ni muchos sabemos qué es la cultura y para qué sirve. ¿Y qué sucede en el trasfondo de eso? A mi modo de ver, lo que han hecho es castrarnos mentalmente, paulatinamente, para que desde la cuna no nos interese para nada el crecer intelectualmente, el cultivarnos y el apreciar lo que verdaderamente representa para la vida del hombre y para su desarrollo la cultura. Desde alguna parte de este universo espantoso que nos ha tocado vivir, nos han ido coartando todas las posibilidades de abrazar, de querer, de desear un mundo verdaderamente cultural y desarrollado. Sí, por eso yo alabo tanto el grupo de trabajo, porque Fernando, que iba a opinar sobre lo que propone el maestro Carrizosa, es cierto, es que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que se asigne presupuesto para que haya esa posibilidad, porque hay que crear públicos para los escenarios del teatro, y yo creo que esa labor que hace Fernando Ibáñez es eso, crear y formar personas que quieran ir a teatro y tener esa experiencia, a ver si lo que Fernando nos enseña en sus cátedras maravillosas realmente tiene práctica en la realidad.
es tan triste, podríamos decir, ¿no? Que desde el comienzo, ahora que dice Bernardo, que desde la infancia, es que cuando un niño empieza a desarrollar sus potencialidades, sus posibilidades en el campo del arte, en lugar de motivarlos, y lo que se hace es limitarlo, reprimirlo y hasta eliminarle ese potencial. Y es tan común y como tan aceptado, o sea, que se dice cuando alguien empieza a manifestarse, digamos, en esos campos, dicen, pero mijo, ¿usted qué va a hacer de su vida? Si se va a dedicar a esas cosas, eso es una frase tan común en el medio nuestro que no le ponemos ni atención, y eso es terrible, eso es un bloqueo desde el inicio en las potencialidades, ¿no?, de las personas, y la negación precisamente de los valores y significados que tiene la cultura, ¿no? Ese concepto que se tiene de cultura y de arte es primero paradigmático porque lleva mucho tiempo opinándose de esa manera, donde en las sociedades modernas, sobre todo la cultura y el arte, como no generan recursos de beneficio para unos pocos en detrimento del trabajo de otros, entonces el artista simplemente es un relegado, es un inoficioso, es una persona que simplemente busca su divertimento porque la cultura y el arte no son algo serio porque no produce ganancias en términos de ubicación de clase y de capital que le permite a esa persona pertenecer a la clase a la que le dé un buen rendimiento su dinero. Yo recuerdo que esa experiencia la tuve yo cuando en algún momento estaba trabajando en teatro y me preguntaron, bueno, ¿y usted qué? Me acaba de retirar de la universidad precisamente por dedicarme al teatro. Me dijeron, oye, hermano, ¿cómo le ocurre salirse de la universidad y ahora qué va a hacer? ¿Y usted dedicado al teatro? Y yo le dije, sí, porque eso es lo que yo entiendo que es mi vida en este momento. Mañana será otra cosa. Pero me decían, pero en serio, ¿usted qué va a hacer? Le dije, mi seriedad está dedicada al teatro. ¿Qué quiere decir esto? Que arte y cultura simplemente por el hecho de ser un supuesto intangible, cultura y arte por ser un intangible se supone que no es algo que representa un valor social para la estructura de sostenimiento de esa economía de la sociedad. Y lo otro a lo que quiero referirme es que es una especie de autocrítica también para nosotros, y es que no debemos depender del papel del Estado porque ya sabemos cuál es el papel del Estado. El papel del Estado no es el de estimular ni proyectar los procesos artísticos y culturales porque generalmente le son adversos ideológicamente y filosóficamente a su postura y a su comportamiento como Estado. Siempre el artista y la cultura son divergentes del momento histórico en el cual se desarrollan, y paradójicamente es la cultura y el arte las que salvan finalmente la humanidad. Entonces lo que hay que mirar es que cuál es el valor intrínseco de la cultura, primero que todo, y el significado de la cultura como mantenimiento de la vida, como sentido de lo humano. Bueno, sí, yo creo, es precisamente ante esa tergiversación de los términos, malversación, maltrato, etcétera, de los términos que confunden, y a veces cuando se comenta este tipo de cosas uno no sabe ni siquiera de qué está hablando, ¿no? Es como hablando del arte y eso qué es, ¿no? O sea, yo creo que precisamente lo que nos interesa y nos gusta es qué hacer frente a esa situación, porque si no seguimos comentando que esto está mal, que hay indiferencia, que hay malversación, que hay corrupción, que hay etcétera, que las cosas no sirven, que las instituciones no funcionan, pero precisamente frente a eso, ¿cuál es la respuesta, ¿no? Que ya aquí se anota en algunos momentos, es pues impulsar precisamente la reflexión o la continuidad de la reflexión, porque a veces creemos, o al menos yo, que una vez que hablamos, reflexionamos, discutimos, ya solucionado, ya se solucionó el problema, o simplemente no, es una cosa permanente que hay que estar siempre alerta y constantemente frente a eso.
Es una de las ideas que aquí tratamos de mantener, ¿no? Así es que ya francamente, como decía Fernando, la cultura se privatizó, las artes se privatizaron. Si hay un grupo de teatro, mire a ver cómo busca recursos y cómo practican y hacen todo ese proceso que nos contaba Fernando para hacer una función, y una función en la que inicialmente van los amigos y pagan muy barato los otros. Entonces dice uno cómo viven, cómo pagan el local, cómo mantienen el auditorio y cómo consiguen todo lo que hay alrededor del teatro, porque ya él nos habló de los actores, del guión, del dramaturgo, pero hay que tener un teatro, hay que tener una escenografía, hay que tener una luminotecnia, hay que tener un vestuarista y unas reservas de vestuario para que los actores estén vestidos a la época, como decía ella, en el contexto histórico que va a relatar la obra. Pero nadie, escasamente, hablábamos ayer de que hay muchos escenarios, pero no hay plata para hacer los eventos culturales. La música, ya hace 10 años querían acabar con la orquesta sinfónica. Si la gente no protesta y pide que continúe, no le asignan presupuesto. La Filarmónica ha tenido dificultades para conseguir una sede propia y le toca practicar en el León de Griffith de la Universidad Nacional. Entonces son problemas como el de la Casa de Poesía Silva, que solamente los personajes que tienen mucho dinero y que de pronto salvan transitoriamente por lo que falta del año, les asignan el presupuesto para que puedan operar. Pero esos personajes en el exterior abundan, pero en Colombia son muy escasos. Entonces lo que hay que pedir es que haya apoyo económico, generar un capital de trabajo que les permita operar a los artistas para que hagan sus festivales de teatro, de danza, pero también, por ejemplo, el patrimonio cultural no tiene un evento, no tiene un festival que permita hacer que la comunidad se apropie socialmente del patrimonio cultural y de las otras manifestaciones artísticas. El cine era barato, ahora no tanto, pero hay acceso, ¿no? Entonces, yo no sé, Bernardo, si quiere hacer un aporte para cerrar este 7º episodio de Encuentro con la Literatura. No, solamente para decir, para contradecirte un poco, porque tú dices que no hay plata, y resulta que plata sí hay. Lo que pasa es que va a parar a los bolsillos indebidos, donde no tiene por qué llegar esos aportes, y truncan todo lo que pueda ser benéfico para la gente, para la masa. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues ahí está, ahí eso se vuelve concomitante con los votos, con las elecciones, a ver si nos fijamos verdaderamente por quién hay que votar que tenga algún rescoldo de luz hacia el futuro con respecto al desarrollo de nuestro país. El problema grave es que la cultura y el arte dependen de los vaivienes políticos de un país como el nuestro, colmado de corrupción. El problema no es la plata, porque la plata evidentemente sí la hay. Un municipio como Chía puede manejar tranquilamente con los recursos que llegan del Estado y con los recursos propios que logra generar y con las partidas que la administración debe destinar para cultura, fácilmente llega a 3.000 millones de pesos anuales. La pregunta es dónde está esa plata y en qué está invertida. ¿Cuáles son los procesos de formación que se han dado? Una escuela de formación no es un proceso de capacitación, que son dos cosas totalmente distintas. Por lo tanto, la cultura es un derecho de todos. Y por ser derecho de todos nos implica a nosotros, por lo tanto, la responsabilidad de tomar posición frente a lo que está sucediendo en cada uno de los rincones de nuestro país. Y lo fundamental que es que Hernando bien lo decía al principio de esta polémica, que es un debate propositivo, es que nadie se ha dado cuenta que así como reclamamos alimento para el cuerpo y tal vez un poco de conocimiento para el cerebro, necesitamos también enriquecer el alma, alimentar el alma,
Y eso solo se logra, según Manuel Dresner del Espectador, con las artes, con la música, con el teatro, con la danza, con todas las manifestaciones artísticas. Y ya para cerrar, queremos que Bernardo nos induzca en el maravilloso mundo de la Divina Comedia, que el 14 de septiembre tiene su motivación en el fallecimiento hace 700 años de su autor, Dante Alighieri. Bueno, una cosa sorprendente del Dante es que, pues, para los que de pronto no conocen el contexto de la Divina Comedia, que es un libro con 100 cantos en versos que representan el infierno, el purgatorio y el cielo, inspirado básicamente en una mujer, Beatriz, que es el gran amor del Dante, y él baja a todos esos sitios en busca de Beatriz, pero lo sorprendente es que Beatriz efectivamente fue un personaje que Dante conoció cuando tenía 9 años. Él conoció a Beatriz siendo una niña de 8 años y luego la volvió a encontrar y la convirtió en su amor platónico 8 años después. Y en eso se basa en la temática y la trama de la Divina Comedia, de la cual les voy a leer una parte del fragmento, un fragmento del canto 16. Me parece pertinente también a lo que estamos hablando. Dice: el hombre debe, siempre que pueda, cerrar sus labios antes de decir una verdad, que tenga visos de mentira, porque se expone a avergonzarse sin tener culpa. Pero ahora no puedo callarme, y te juro, oh lector, por los versos de esta comedia, a la que deseo la mayor aceptación, que vi venir nadando por el aire denso y oscuro una figura que causaría espanto al corazón más entero, la cual se asemejaba al buzo que vuelve del fondo a donde bajó, acaso a desprender el ancla que está afianzada a un escollo u otro cualquier objeto escondido en el mar, y que extiende hacia arriba los brazos al mismo tiempo que encoge sus piernas. La Divina Comedia, desde luego, fue escrita en italiano antiguo y ha sufrido, digámoslo así, muchas traducciones equívocas o difíciles de hacer que sean verdaderamente fieles al texto, porque es muy difícil convertir un libro, esos cantos hechos en verso de italiano antiguo, y casi imposible de convertirlos a cualquier idioma igualmente en verso. Entonces las publicaciones que están a nuestro alcance pues son simplemente en texto corrido, en una traducción más o menos que pretende ser fiel, pero que de todas formas guarda la esencia de lo que hace 700 años el Dante nos quiso dar a entender. A través del libro él castiga también a todos los políticos que intervinieron en su destierro, en cómo manipulaban a Italia de esa época, que no era un país en esas circunstancias donde se desenvolvió el Dante, sino que eran provincias gobernadas por personas muy ricas que vivían peleando y discutiendo por posesión de las tierras y de las riquezas de las diferentes regiones que ahora componen Italia. Les recomiendo, pues, leer el Dante, hacer un homenaje a estos 700 años que cumple ese maravilloso libro. Sí, yo creo que estábamos en el 6º episodio. Para el 7º ya vamos a tener que hacer un poquito más de énfasis con la colaboración, desde luego, de Bernardo Borges, para crear esa casi obligación de leer la Divina Comedia. Para finalizar este programa, les damos las gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de Encuentro con la Literatura.